sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el signo, el vivo está, el vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, Hoy estamos celebrando algo poderoso, hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. My God, si tú estás escuchándome en este momento, quiero que comiences a celebrar en tu corazón, a gozarte por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Fue a la cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. Nos liberó, nos salvó, nos sanó, nos dio vida eterna, y por eso y mucho más, por todos los beneficios del reino, tenemos que alegrarnos, estar contentos, estar felices de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años por nosotros. En ese momento describe la palabra de Dios que cuando iban los discípulos a mirar donde habían puesto a Jesús, que la piedra ya la habían movido. Pregunto, ¿quién movió la piedra? ¿No fueron los romanos, los soldados romanos que estaban cuidándola, que estaban vigilándola? No creo que fueron ellos. Dice la Escritura que hubo un terremoto y descendió del cielo un ángel y movió la piedra y se sentó adentro donde estaba Jesús. Jesús ya había resucitado. ¿Quién resucitó a Jesús? Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios. El Padre resucitó a Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios resucitó a Jesucristo. Y el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte vive y mora en ti y en mí. Yo no sé si tú te puedes alegrar por eso. Esa es la promesa de Dios. Dios dijo, Jesucristo dijo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no viene el Consolador. My God, hoy tenemos con nosotros, en nosotros, al Consolador, el mismo poder que resucitó a Jesucristo. Ese mismo poder vive y mora en ti y en mí. My God, démosle gloria a Dios, porque con Él podemos contar todo el resto de nuestras vidas.
Hay luz en nosotros, hay poder en nosotros. El mismo Dios vive y mora en nosotros. Así que gocémonos. Este día es para celebrarlo de qué tan bueno es Dios. Lo que hizo Dios lo hizo por amor a nosotros. Yo les quiero comentar que el versículo, uno de los versículos más nombrados, más mencionados, más citados de toda la Biblia, creo que ya lo sabes cuál es, Juan 3:16. Porque por tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, dice. Y desafortunadamente, creo yo, en mi propio conocimiento, por lo que veo, es el verso más citado, pero el menos entendido. My God, ese pasaje es poderoso. Voy a leerlo, de pronto lo van a ver en pantalla. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. My God, muchas personas escuchan este mensaje, esta palabra, y la dejan pasar como si fuera simplemente vino a salvar el mundo, como que fuese un Dios lejano, como que eso no está conmigo. Y lo estoy diciendo porque yo fui uno de esos. Para mí ese versículo yo veía que Dios mandó a Jesús para salvar el mundo, pero yo no sentía nunca que era por mí. Hasta que un día recibí la revelación, porque para mí es una revelación de Dios, el que entendamos de que murió por el mundo, pero que murió por mí. Cuando yo entendí que Jesucristo quité de la ecuación el mundo y me puse ahí, de que fue por mí que Él fue al madero, de que fue por mí que Él fue crucificado, que fue por mí que fue clavado en su mano derecha, su mano izquierda, que fue por mí que sus pies fueron clavados al madero, que fue por mí que lo escupieron, que lo abofetearon, que le pegaron, que le pusieron una corona de espinas, que lo atravesaron con una lanza. Fue por mí. Cuando entendí que por mí murió Él, que por mí pagó los pecados que yo había hecho. My God. Entonces recibí una revelación grande y poderosa cuando entendí que ¿quién fue el que murió por mí? ¿Por qué murió por mí? ¿Para qué murió por mí? My God, eso hace una diferencia grande. Así como Pedro una vez fue cuestionado por Jesús, todos sus discípulos, se reunió con sus discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos dijeron Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Pero les preguntó directamente a ellos, ¿y ustedes quién creen? ¿Ustedes quién creen que soy yo? Y le dijeron, Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dijo Pedro, Simón en ese momento, a Jesús eso le dijo, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, bendecido eres, porque esa revelación no te la dio persona alguna, carne ni sangre, sino que es una revelación que viene de mi Padre que está en los cielos. Es por una revelación que tú entiendes quién es el que te salvó, para qué te salvó, por qué te salvó. Es una revelación que viene de Dios, del Padre. Y hay personas que aún no han recibido esa revelación, han confesado una oración de salvación, han dicho yo creo en Jesucristo, pero no lo han dicho de su corazón, entendiendo la revelación de lo que hizo Jesucristo por ti, por mí en la cruz del Calvario. Es poderoso, es grandioso cuando tú entiendes con conocimiento,
razonamiento, revelación de que lo hizo por ti, la ecuación cambia. Por eso yo digo, este es el versículo menos entendido. Si lo entendiéramos de verdad, con la profundidad que es, no seríamos solamente creyentes de Jesús, sino discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, que venimos a hacer la obra del Padre, sin retrasarnos, sin poner excusas, sin poner tantos pretextos, que a veces ponemos pretextos. No, hay algo grande, hay algo poderoso cuando tú recibes la revelación de quién fue el que te salvó. El Mesías. Cristo significa el ungido, el Mesías. Ese es nuestro Salvador. Es poderoso cuando tú te identificas con el que te salvó. Cuando tú lo reconoces, cuando recibes esa revelación, tu vida cambia. Hay personas que han conocido a Cristo y no han cambiado porque no han recibido la revelación. No la tienen en su corazón, no la tienen en su mente ya. My God, yo espero que esta palabra los comience a transformar a ustedes y todos sus hijos y sus generaciones que vienen detrás de ti. Es diferente cuando tú sabes quién fue el que te salvó. Dice la Escritura que Jesucristo, cuando nació, tuvo asistencia. Llegaron hombres del lejano oriente en camellos, le llaman los magos o los reyes o los hombres sabios, les dicen. Pero llegaron, supuestamente las personas dicen que eran 3, una Biblia no dice que eran 3. As the matter of fact, Isaías dice que eran muchos los que venían a ofrecerle de sus tesoros oro, incienso y mirra. Eran muchos que venían a celebrar el nacimiento de Dios, a asistirlo a ese gran rey, a darle la bienvenida a ese gran rey. ¿Sabes que de la misma forma Dios preparó 3 personas para ayudar a Jesucristo durante su crucifixión? Uno de ellos fue un hombre llamado Simón de Cirene. Era un campesino. Y justo cuando Jesucristo estaba cargando la cruz, lo vieron allí y dice que lo obligaron a tomar la cruz de Jesús. Si lo obligaron a Simón de Cirene, que Simón de Cirene era el padre de Rufo. Rufo es un discípulo nombrado por Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 16. Rufo era cristiano. Asumo que su padre también lo era. Y lo obligaron a cargar la cruz. Si lo obligaron, creo que no quería cargarla. Porque si tú quieres hacer algo, no te tienen que obligar. Si te mandan a hacer algo, sí señor, aquí estoy, lo voy y lo hago. Pero lo obligaron a cargarla. Y me hace pensar, qué triste es aquellas personas que tienen que sentirse obligadas o que lo hacen por obligación de servirle a Dios. Personas que lo hacen no de corazón, no porque lo quieren hacer, sino porque se sienten que hay una obligación, hay una presión para hacerlo. Si tú eres de lo que lo estás haciendo de esa forma, si estás asistiendo a una iglesia, si estás asistiendo a unas enseñanzas, si estás escuchando o simplemente eres miembro de una congregación porque te están obligando, porque te sientes obligado por la presión de las demás personas, déjame decirte que todavía no has recibido una revelación de Dios. Y hoy te quiero hablar para llevarte a ese momento y a la convicción de qué es tener a Dios verdaderamente en su corazón y servirle por amor. Entregarle su corazón, que tú lo hagas con satisfacción, de entregar tu vida a Dios, de seguir a Dios, porque lo haces con gracia, con amor. My Lord, ese era Simón y ayudó a Jesucristo a cargar la cruz. El hombre que a lo mejor no quería cargarla, le tocó cargarla. Y le ayudó a Jesucristo. Cumplió con un propósito dentro de todo este proceso de la crucifixión de Jesús.
Hubo otro hombre. Este hombre es José de Arimatea. José de Arimatea, dice la escritura, que cuando él vio a Jesucristo colgado en la cruz, él fue inmediatamente a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. ¿Y quién era José de Arimatea? José de Arimatea, dice la escritura, que era un discípulo de Jesús. Era un discípulo de Jesús. Y quiero buscar la escritura para mostrártela, lo que dice de José de Arimatea. Dice en Juan 19, 38, 39, dice: José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se lo llevó el cuerpo de Jesús. Escuchen bien, este hombre, José de Arimatea, discípulo de Jesús, mas por miedo mantenía su relación en secreto. My God, así hay muchas personas que por miedo no hablan de Jesús y mantienen una relación en secreto. Solo Dios y ellos la saben. ¿Cuántas personas se están perdiendo de una bendición que tú tienes, que eres portador, que no la entregas porque no eres luz ante las demás personas, porque no saben que tú eres portador de buenas noticias, porque vives en lo secreto, porque por miedo y temor no quieres hablar de Dios, porque lo que esas personas te miren, te hablen, te digan, my God, yo no sé si tú estás entendiendo esto. Cuando tú por miedo no quieres hablar de Cristo, no quieres hablar de las buenas noticias. Este hombre llegó el momento en donde se paró en la cruz, vio a Jesucristo crucificado, se fue para donde estaba Pilato, pidió el cuerpo, fue el que lo llevó, lo bajó y lo puso en una cueva de él que le pertenecía a él. Allí reposó el cuerpo de Jesús. Era un hombre rico, pertenecía a todo el movimiento del Sanedrín, de los judíos, pertenecía allí, pero por miedo a la ley de ellos mismos, no quería reconocer a Jesucristo públicamente. Yo no sé si tú tienes miedo, te da temor de que las personas sepan de que tú eres un hijo de Dios, de que tú profesas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, de que tú tienes un Dios soberano, que es tu Padre, que te salvó, que te rescató, que te liberó, que te dio vida eterna, que te perdonó los pecados. My God, esto que te voy a decir es para ti. Y hubo otro hombre llamado Nicodemo, que también Dios lo utilizó para servir a Jesucristo en su crucifixión. Cuando Jesucristo fue bajado, muerto ya su cuerpo, estaba José de Arimatea y Nicodemo juntos. Nicodemo, aquel que se le apareció a Jesucristo en la noche, porque temía que lo vieran junto con él. Ese hombre, Nicodemo, dice la escritura en Juan 19:39, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes como de 30 kilos, listo para preparar a Jesús como un rey, la muerte de un rey. Pero este hombre no quería que los otros compañeros judíos se dieran cuenta que creía en Jesús. Por pena, ¿qué dirán de mí? ¿Cuántas personas, ustedes que me están viendo, de repente no
profesan a Jesús delante de sus familias, delante de sus amigos, porque ¿qué dirán de mí? Qué pena. ¿Qué estarán pensando las personas? ¿Qué dirán de mí? Cuando lo que tú sigues es mucho más grande que aquellos que pueden decir algo de ti. Es poderoso, es tu Dios, es tu Padre Celestial. Avergonzarse de aquel. ¿Por qué avergonzarse de tu Padre Celestial? My God, Jesus. Jesucristo murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para darnos sanidad, para darnos salvación, para darnos libertad. ¿Por qué habríamos nosotros de negar al Dios que te dio todos esos beneficios? ¿Por qué lo negarías? ¿Por qué sientes pena? ¿Por qué sientes miedo? ¿Por qué no quieres? Pero algo me hace pensar que tanto Simón como Nicodemos, como José de Arimatea, algo pasó con ellos en el momento que estaban al frente de la cruz. Al frente cuando vieron a Jesucristo crucificado. Uno no quería, el otro tenía miedo y el otro le daba pena lo que dijera la gente. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pasó en ellos? Y me pregunto, ¿qué pasó en ellos? Cuando vieron en la cruz a Jesucristo, recibieron la revelación de quién fue el que los salvó, por qué fue que los salvó, para qué fue lo que los salvó y de qué los salvó. Ese fue el mensaje de Jesucristo. Tomó uno que tenía miedo, uno que lo negaba y otro que no quería. Y le dio una enseñanza al mundo para que el mundo sepa que cuando reciben la revelación de Cristo, de quién lo salvó, de por qué lo salvó y de qué lo salvó, entonces llegará el momento en que jamás negarán al Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Yo no sé si tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo. Pero llega el momento en que la revelación de quién es Jesucristo te quita toda excusa, te quita todo pretexto y puedes salir a la luz pública y cantar y alabar y decir yo soy hijo de Dios y le pertenezco a Dios. My God, esto hace una gran diferencia. Si tú no has puesto al Señor como el primero en tu vida, la palabra dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Ámalo a Dios. Es una relación que comienza. Si ya tú eres hijo de Dios, no pongas tu lámpara debajo de la cama. La lámpara se hizo para ponerla en la mesa de noche, para que alumbre, para que la lleves contigo y seas luz para muchas personas. No tengas miedo. No te vuelvas como los hombres que tienen una relación en secreto. No pienses, ¿qué dirán de mí? Es más grande y poderoso el que está en ti que el que está allá afuera en el mundo. Hay algo poderoso que Dios ya comenzó a hacer en ti, una obra grande que ya comenzó a hacer en ti. Cuando Jesucristo fue crucificado, 2 personas fueron crucificadas con él. 2 malhechores. Uno lo criticó, habló mal de Jesús, mas otro se arrepintió. En su último momento, en su último suspiro, en sus últimos minutos, pidió perdón, se arrepintió y le pidió a Jesucristo que lo tuviera, que se acordara a él cuando estuviera en el reino de los cielos. Y Jesucristo le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Nunca es tarde para decir, hoy me arrepiento. Hoy comienzo a entregarle mi corazón a Dios. Hoy les voy a servir a Dios. Hoy lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Cuando tú haces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tu vida cambia por completo. No vas a ser el mismo. Vas a ser una nueva persona. Tienes vida eterna. Tienes salvación, perdón de los pecados. My God, esto es grande y poderoso, los beneficios del reino de los cielos.
Ya que has puesto al Señor por tu refugio y al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte. Hay beneficios del reino grandísimos cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando tú verdaderamente caminas como un hijo de Dios. Grande y poderoso es Dios que te llamó a su presencia. Hoy quiero exhortarte para que seas de los que comiences a buscar más de Dios, para que comiences a seguir a Dios, para que comiences a ver la revelación de Dios en tu vida. Tú vas a ser una persona diferente cuando verdaderamente caminas por convicción, siguiendo al Mesías, al ungido, al Salvador. Reconoce quién es Él. Camina con la seguridad de que tú eres un hijo de Dios. Y Dios vino para darte victoria. Y la victoria estará contigo el resto de tu vida. ¿Cuántos lo reciben? Amén.